Increíble revelación, esposa infiel contrae ETS, su vida cambia drásticamente en 30 días. Carlos nunca imaginó que la vida que había construido con Mariana, su amor desde la adolescencia, pudiera desmoronarse tan rápidamente. Cuando recibió el mensaje de su amigo Javier, la impensable verdad le golpeó como un rayo. Su esposa le había sido infiel y además había contraído una enfermedad de transmisión sexual. El suelo parecía desvanecerse bajo sus pies en aquel pequeño departamento de su barrio popular en Ciudad de México, donde las risas de su esposa solían llenar cada rincón. Su mente comenzó a girar, devastada por la traición. ¿Por qué? ¿Cómo pudo suceder? La angustia lo embargó mientras su respiración se tornaba irregular, con cada recuerdo de Mariana sonriendo, de los momentos compartidos, una mezcla de dolor y rabia se acumulaba en su pecho. Era el dilema moral más angustiante, seguir adelante en un matrimonio que sentía que ya no tenía sentido, o luchar por reconstruir lo que estaba roto. En el trabajo, a pesar de su ética, la lucha por ascender era constante. Mientras observaba a sus colegas menos talentosos escalar hacia posiciones que él soñaba, su frustración se contrastaba con el caos emocional en el que estaba inmerso. Su cabeza estaba llena de voces críticas, un eco perturbador de lo que dirían sus conocidos. Sabía que la comunidad murmuraría sobre él, el ingeniero que no pudo mantener a su esposa fiel. Y en medio de este torbellino de emociones, la tristeza se mezclaba con la desesperación, haciéndolo cuestionar si realmente podía soportar tanto peso. Las inseguridades brotaban como un fuego salvaje, quemando su esencia. El amor que alguna vez lo llenó se tornaba en una carga pesada, una mochila que no sabía si podría cargar por más tiempo. En noches solitarias, buscaba consuelo en las historias que su abuela le contaba. En cada relato, una lección sobre el perdón y la fortaleza en tiempos de adversidad. Pero el rencor que sentía hacia Mariana lo atrapaba en un bucle de dolor. ¿Podría perdonarla? Y, aun si lo hiciera, ¿qué clase de vida seguiría? Tenía que enfrentar la realidad, no solo la traición de su esposa sino su propia identidad. Cada pregunta lo hundía más en la desesperación, sintiéndose más solo que nunca. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, mientras arreglaba su espacio de trabajo, sintió que un abismo se abría ante él. Entender que el dolor de la infidelidad no solo implicaba a Mariana, sino que le planteaba una cuenta de resultados sobre sí mismo, lo desgarraba. Era un momento de máxima angustia, la confrontación era inevitable, y se paseaba entre la decisión de hablar con ella o permanecer en silencio, esforzándose por mantener una fachada. La imagen de su abuela resonaba en su mente, recordándole que, a pesar de la traición, él tenía la opción de decidir cómo responder, y así, Carlos se encontró en la cúspide de una tormenta emocional. Cuando finalmente se enfrentara a Mariana, sería un diálogo crispado de verdades hirientes, lleno de reproches y emociones crudas. ¿Podría el amor triunfar en medio de una crisis tan devastadora? La incertidumbre lo desbordaba mientras se preparaba para ese momento crucial, como un soldado a punto de enfrentar la batalla más importante de su vida. ¿Sobreviviría su amor a esta prueba final? Carlos no pudo encontrar la tranquilidad que buscaba. Los recuerdos de risas compartidas con Mariana ahora eran fantasmas incesantes que atormentaban sus noches. Se encontraba en un mar de preguntas sin respuestas. La vida que había conocido se desmoronaba, y con cada día que pasaba, la presión de tomar una decisión lo asfixiaba un poco más. Despertar cada mañana era un acto de valentía. Se miraba en el espejo, tratando de recordar al hombre que solía ser, un ingeniero competente, lleno de sueños y ambiciones.
Esa imagen estaba en peligro de esfumarse por completo. En el trabajo, sus colegas notaron su distracción, su mente estaba lejos de los proyectos y reuniones. Las fórmulas que antes dominaba se convirtieron en garabatos insignificantes en su mente. Era un rendimiento opaco para alguien que siempre había luchado por destacar. El día de la confrontación se acercaba, y su ansiedad creció como una sombra implacable. Las palabras que había ensayado en su interior parecían siempre insuficientes. Sabía que no solo se trataba de aclarar la traición de Mariana, sino de hacer frente a sus propios sentimientos. Esa situación lo empujaba hacia una bifurcación en su vida, continuar en un ciclo de dolor o hallar una nueva dirección, una catarsis personal. Carlos optó por profundizar en sus pensamientos. Las clases de desarrollo personal que había comenzado hace meses se convirtieron en su refugio. Se recordó a sí mismo por qué había comenzado este viaje, no solo por ascender en su carrera, sino por descubrir quién era en realidad. Con cada sesión, comenzó a desentrañar la complejidad de su identidad. La traición no lo definiría, sino que sería una lección que lo empujaría a crecer. Reflexionó sobre lo que realmente quería. No era solo perdón hacia Mariana, era la reconciliación consigo mismo. Las palabras de su abuela resoaban en cada rincón de su mente. El perdón no libera a quien te traiciona, sino a ti. Con esta nueva perspectiva, comenzó a visualizar el encuentro, no como un momento de confrontación, sino como una oportunidad para entender y redefinir sus límites. ¿Qué significaba realmente el amor en medio del sufrimiento? Mientras se preparaba para la conversación con Mariana, encontró la claridad que tanto necesitaba. La infidelidad había sido un catalizador para su propio crecimiento. Comenzó a enumerar los aspectos de su vida que deseaba reestructurar, no solo su relación, sino también su propia imagen y autoestima. Carlos decidió que tenía el poder de elegir su camino. Aunque quería amar a Mariana, primero debía aprender a amarse a sí mismo. Finalmente, llegó el momento. Le pidió a Mariana que se encontraran en su lugar habitual, un pequeño café en la esquina de su barrio. Su corazón latía con fuerza, un temblor que pasó de la ansiedad a la determinación. Necesitaba expresar sus sentimientos, pero también ser honesto sobre sus expectativas. La angustia que había sentido comenzaba a transformarse en sangre fría, una fuerza renovada para enfrentar lo que estaba por venir. Mientras esperaba, el sonido del bullicio del café no lograba distraerlo. La pregunta lo devoraba por dentro: ¿podía realmente construir algo nuevo después de la traición? Y en ese instante, haciendo un profundo esfuerzo por calmar su mente y su corazón, supo que el próximo encuentro no sería solo un cierre, sería el inicio de una nueva etapa. Justo cuando Mariana apareció, Carlos se sintió listo para la verdad que fuera a revelarse, sin saber que ese sería un punto de inflexión donde se le presentaría una opción más sorprendente, la posibilidad de redescubrir su pasión por la ingeniería y tomar decisiones que cambiarían su trayectoria para siempre. El café tenía un aire familiar, pero Carlos se sentía como un extraño en su propio mundo. Mariana, a su llegada, había traído consigo una mezcla de tensiones. Al verla, se dio cuenta de que entre ellos no solo había amor, sino un abismo del que ambos intentaban salir. La conversación comenzó, y fue como un acto de equilibrio sobre un precipicio. Necesitaba que sus palabras tuvieran peso, que cada frase construyera un puente hacia un futuro que prometía ser diferente. La mirada de Mariana, expectante, lo instaba a ser honesto. Carlos se adentró en sus sentimientos con una franqueza renovada. Le habló de la decepción y la confusión, de cómo la traición había desdibujado su imagen de sí mismo y de su carrera. Cada palabra que pronunciaba lo liberaba un poco más de la carga que había estado cargando. Sin embargo, no podía ignorar que en la furia de sus emociones había un terreno fértil para el aprendizaje. Mientras compartía su perspectiva, notó algo en la expresión de Mariana. Un vislumbre de arrepentimiento, quizás. O tal vez era una revelación silenciosa sobre lo que habían perdido. La conversación se tornó profunda, ambos estaban ante la posibilidad de replantearse su relación. En cada pausa, Carlos reflexionaba sobre quién había sido y quién deseaba llegar a ser.
En esos momentos de silencio, su mente regresó a las clases de desarrollo personal. No solo había estado buscando cerrar heridas, sino también reconfigurar su identidad y definir sus objetivos. Mientras Mariana se abría sobre sus propios miedos y frustraciones, algo cambió dentro de Carlos. Se dio cuenta de que la verdadera confrontación no residía solo en los actos del otro, sino en cómo él había respondido a ellos. Se enfrentó a la cruda realidad de que había perdido de vista su camino profesional, sus metas y aspiraciones, dejando que la tormenta personal lo afectara demasiado. Con esta nueva claridad, el diálogo no solo se centraba en su relación, sino también en sus vidas individuales. Carlos comenzó a proyectar sus deseos profesionales, planteando un nuevo enfoque hacia su carrera. Desde hacía tiempo había soñado con liderar un proyecto innovador en su campo, pero la rutina y la desmotivación se habían adueñado de él. Sin embargo, el acto de abrirse a Mariana lo inspiró a visualizar grandes cosas, incluso más allá de la relación. ¿Por qué no dar el primer paso hacia una nueva etapa profesional, ahora que el peso emocional parecía aligerarse? Al finalizar la conversación, Carlos no solo había enfrentado sus sentimientos hacia Mariana, sino que había descubierto un impulso renovado dentro de sí mismo. Hacer el amor en sus sueños, colaborar y construir un proyecto renovador que pudiera reescribir su historia parecía más atractivo que aferrarse a un pasado que ya no existía. Sin embargo, había una pregunta que permanecía intacta en su mente: ¿podría consagrar ese impulso creativo, ese deseo de crecer, si no enfrentaba las emociones de su pasado? La respuesta lo llevaría a una decisión que pondría a prueba su determinación y convicciones. A medida que se alejaba del café, caminando hacia lo desconocido, su mente se llenó de ansias por descubrir. La posibilidad de reconfigurarse personal y profesionalmente comenzaba a tomar forma. Pero un eco persistente le advirtió que la historia de su vida estaba aún en juego, esperando ser reescrita. Mientras la noche caía y el futuro se desplegaba ante él, Carlos supo que ya nada sería como antes. La búsqueda de su nueva identidad apenas comenzaba. La única certeza era que, en su camino hacia la autodefinición, debía hacer frente a la verdad oculta sobre su relación con Mariana. Las decisiones que tomara definirían no solo su futuro, sino también el de ella, revelando un nuevo desafío que estaba por venir. El primer paso hacia su transformación comenzó en la oficina. Carlos, aún con los ecos de la conversación con Mariana resonando en su mente, se sentó en su escritorio con una mezcla de determinación y nerviosismo. La rutina había sido su refugio, pero ahora la monotonía parecía un refugio que lo mantenía estancado. Consciente de que había permitido que sus emociones interfirieran, decidió que era el momento de tomar el control. Abrió su laptop, la pantalla iluminó su rostro, y comenzó a leer sobre tendencias en su campo. Se sumergió en artículos sobre innovaciones, proyectos que habían desafiado el status quo y triunfado. Pero mientras sus dedos se movían sobre el teclado, una sombra de duda le atravesó la mente. ¿Era realmente capaz de liderar un proyecto significativo? Esa duda se transformó en un motor de autodescubrimiento. Decidiendo que se enfrentaría a sus inseguridades, hizo una lista. En la página en blanco, escribió sus metas profesionales. Casi todos los ítems estaban relacionados con una imagen que había perdido de vista. Quería ser un experto reconocido, dejar una huella en su industria, pero el miedo a fracasar había marcado una limitación. A medida que delineaba cada objetivo, la claridad se apoderó de él. Comprendía que su valor no dependía de la aprobación de los demás, ni de su historia con Mariana. Era momento de construir un futuro que reflejara quién realmente era. Decidido, se anotó a una capacitación sobre liderazgo e innovación, un paso que había pospuesto por demasiado tiempo. Con cada clase, Carlos absorbía conceptos que resonaban con su visión. La interacción con otros profesionales fue un regalo. Ellos compartían experiencias que resonaban en su alma, mostrándole que no estaba solo en su búsqueda de autenticidad. Se dio cuenta de que las historias de fracasos eran a menudo trampolines hacia el éxito. Su propia experiencia con Mariana, aunque dolorosa, era simplemente un capítulo de su vida, no su historia completa. A medida que se adentraba en el curso, comenzó a reconfigurar su mentalidad.
En lugar de ver los obstáculos como barreras, empezó a considerarlos como oportunidades de aprendizaje. La profesora, una líder carismática y apasionada, lo inspiró a pensar en grande, a desafiar lo que consideraba posible. Al salir de clase, su mente se llenaba de ideas brillantes y estrategias innovadoras. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, mientras revisaba sus notas, la sombra del pasado surgía de nuevo. La relación con Mariana era un peso que seguía allí, proyectando una interferencia incluso en su recién descubierta ambición. Se preguntó si su vida profesional podía realmente despegar sin que él enfrentara esa parte de su historia personal. Decidió que necesitaba una conversación definitiva con ella, no solo por el bienestar de ambos, sino por su propia sanación. Con la dirección de sus pensamientos definida, se dispuso a contactar a Mariana. Después de todo el crecimiento emocional que había experimentado, sabía que ese diálogo sería crucial. ¿Estarían listos para esa conversación honesta? Mientras componía el mensaje en su teléfono, el corazón le palpitaba con fuerza. Justo antes de presionar enviar, se detuvo. ¿Realmente estaba preparado para lo que una aclaración podría significar? Era un paso que podía costarle caro. Este momento podría ser la disculpa perfecta para seguir adelante o una oportunidad para retomar su historia. La verdad lo perseguía y su futuro dependía de cuál camino decidiera tomar. La pantalla se iluminó con la expectativa del enviado. La incertidumbre lo envolvía, preparándolo para el impacto que estaba a punto de suceder. ¿Qué revelaciones emergerían de esa conversación que estaba a punto de iniciar? El sonido del ping del teléfono resonó en la habitación como un eco de su propia ansiedad. La respuesta de Mariana llegó sorprendentemente rápido, como si ambos hubieran estado esperando ese momento. Hola, Carlos. Necesitamos hablar. Las palabras fueron un balde de agua fría, que lo llenó de un torbellino de emociones. Estaba decidido a abordarlo, pero el temor, la duda y un extraño sentido de anticipación lo envolvieron. Con cada letra en el mensaje, Carlos sintió como si se desnudara ante ella de nuevo. No solo estaba contactando a Mariana para aclarar su relación, sino que también estaba a punto de desahogar los kinks de su propio corazón y los miedos que lo habían mantenido prisionero. La incertidumbre sobre cómo se sentiría después de la conversación lo impulsaba a actuar. Sin embargo, una voz interna le decía que era ahora o nunca. Acordaron verse al día siguiente en un café cercano. La noche transcurrió en una inquietante calma. Carlos se sentó en su escritorio, revisando sus notas de la capacitación, tratando de aferrarse a los conceptos que había aprendido. Instintivamente, trazó el camino que había recorrido en las últimas semanas. Antes sentía que las expectativas de los demás dictaban sus decisiones. Ahora, lo que realmente lo impulsaba era su deseo de ser pleno, de reencontrarse con su esencia. Al llegar el día del encuentro, el ambiente en el café era un reflejo de su tumultuosa mente. Las tazas de café humeante parecían simbolizar la conversación que estaba por desatarse. Al verla, sintió como la tensión se apoderó de cada rincón de su ser. A medida que intercambiaban saludos, pudo percibir una mirada de inseguridad en sus ojos, reflejando sus propias dudas. Mariana comenzó a hablar, y cada palabra destilaba una mezcla de arrepentimiento y confusión. Carlos escuchaba, pero sus pensamientos lo llevaron a cuestionar no solo la relación, sino también la forma en que había gestionado su dolor. La conversación se desató en torno a la vulnerabilidad y las decisiones equivocadas, pero Carlos empezó a profundizar en la responsabilidad personal. Decidió que no solo quería escuchar pasivamente, quería transformar ese diálogo en una oportunidad de crecimiento mutuo. Alzó la voz de su verdad, explicando cómo sus inseguridades lo habían mantenido atado a un pasado que lo limitaba. Las palabras de Mariana, en lugar de ser simplemente lamentos, se convirtieron en una reflexión que lo impulsaba a considerar su propio viaje. A medida que la conversación avanzaba, una sensación de liberación comenzó a invadirlo. De pronto, ya no era solo Carlos y Mariana, era Carlos, un hombre en busca de su identidad, enfrentando el peso del pasado. Mariana compartió sus propios miedos y la lucha con su autoimagen,
expandiendo su diálogo a un espacio donde ambos podían ser vulnerables, pero también empoderados. La tarde se desvaneció y, a medida que ordenaban el último café, Carlos sintió un cambio palpable en su interior. La conversación se convirtió en un crisol para sanar viejas heridas, pero también fue un recordatorio de que debía continuar trabajando en su desarrollo profesional y personal. A medida que se despidieron, una nueva decisión resonó en su mente: era el momento de unirse a una comunidad de innovadores en su campo, consciente de que aún quedaba un camino largo por recorrer. Carlos sabía que era el primer paso para expandir su red profesional, un ámbito donde podría poner en práctica las habilidades que había adquirido. Pero aún le quedaba un desafío por afrontar: el próximo seminario que debía presentar en su trabajo. Aquel era su momento para demostrar que estaba listo para liderar. Estaría listo para enfrentar los juicios y las críticas de quienes lo rodeaban. La determinación se encendió en su interior. Carlos se la jugó por su futuro. Aunque la conversación con Mariana había sido liberadora, la verdadera prueba estaba aún por llegar. ¿Sería capaz de presentar su proyecto y demostrar que podía ser un líder en su campo? La presión aumentaba, y con ello la emoción de lo que estaba por venir. El día del seminario llegó, y la atmósfera en la oficina era densa, cargada de expectativas y problemas no resueltos. Cada paso hacia la sala de presentaciones resonaba en su mente como un tambor que marcaba un tiempo inminente. Carlos sentía una mezcla de nervios y emoción. Hoy tendría la oportunidad de demostrar no solo su capacidad profesional, sino la evolución personal que había experimentado en las últimas semanas. Mientras se preparaba, repasó mentalmente los puntos clave de su presentación, pero la inseguridad se colaba como una sombra. No solo era el contenido que debía exponer, sino la posibilidad de ser juzgado y evaluado por quienes una vez habían subestimado su potencial. Había trabajado duro para construir su confianza, y esta era la primera prueba tangible de su progreso. La sala se llenó lentamente, sus compañeros tomaban asiento, y el murmullo de voces se fue apagando cuando el presentador introdujo a Carlos. En ese instante crucial, el miedo se elevó a un nivel casi insoportable, pero recordó cómo la evidencia de su propio crecimiento llevaba su esencia. Estoy aquí para hablar sobre el futuro, se dijo a sí mismo. Mi futuro. Cuando tomó el podio, respiró profundo y sonrió. A medida que iniciaba su exposición, las palabras fluyeron con claridad. Compartió sus insights, las innovaciones que había investigado e integrado en su proyecto. Sin embargo, cada diapositiva desataba no solo información, sino una catarsis interna. Al hablar sobre su visión, sintetizaba su viaje hacia la autenticidad. La voz temblorosa fue reemplazada por una seguridad palpable que empezó a atrapar la atención del público. Los rostros a su alrededor cambiaron, la sorpresa se hizo evidente. Carlos no era el mismo que había llegado a esa oficina meses atrás. Sin embargo, el miedo a la retribución lo perseguía en forma de preguntas incisivas que se esbozaban en el aire. ¿Sería suficiente este cambio? Podría enfrentar cualquier crítica con su nueva perspectiva. La dinámica del seminario se intensificó cuando un colega, conocido por su falta de tacto, lanzó un comentario incisivo al final de la presentación. Interesante, pero ¿realmente funciona en la práctica? Tal vez deberías haber considerado otros enfoques más convencionales. Las palabras tuvieron más peso que cualquier otra interpelación que hubiera escuchado antes. Pero, en lugar de encogerse, Carlos se encontró enfrentando la crítica con una calma que estaba lejos de su antigua manera de reaccionar. Eso es justamente lo que busco, respondió con firmeza. No quiero ser prisionero de lo convencional. Estoy aquí para desafiar lo que se consideraba estándar y explorar nuevas oportunidades para todos nosotros. La respuesta resonó más allá de la sala. Había logrado apuntar no solo a su visión profesional, sino a su crecimiento personal. En ese momento, Carlos comprendió que no estaba buscando la validación de los demás, sino su propia afirmación. Había llegado a un punto en su vida en el que su valor personal ya no dependía de las opiniones ajenas. El silencio lo envolvió y, por primera vez, sintió que estaba completamente presente en su propio viaje. Así,
junto con el aplauso final, una chispa nueva encendió una emoción intensa en su interior. Sentía que los miedos que antes lo ataban estaban siendo reemplazados por una confianza renovada. La veracidad de su proclamación resonaba en su corazón, había empezado a liderar no solo su carrera, sino también su propia narrativa. Sin embargo, en medio de la euforia, se dio cuenta de que enfrentar el juicio de sus colegas era solo el principio de un camino más grande. La verdadera confrontación se avecinaba, ampliando aún más su horizonte. Su participación en ese grupo de innovadores lo llevaría no solo a una nueva posición profesional, sino también a la exploración de algo más profundo. Un proyecto que podría cambiar no solo su carrera, sino la percepción que toda su vida había tenido sobre sí mismo. La pregunta que se instaló en su mente mientras abandonaba la sala era clara: ¿estaba preparado para asumir este nuevo desafío y arriesgar su estabilidad por una visión más audaz? La respuesta se iba entrelazando con su ambición personal, mientras se dibujaba el horizonte de un futuro totalmente incierto pero lleno de posibilidades. El eco de los aplausos todavía reverberaba en su mente cuando Carlos abandonó la sala. Las palabras de su colega retumbaban en sus pensamientos, y aunque había respondido con determinación, la duda había dejado una marca. Reflexionó sobre su discurso y su contenido. Había tenido la oportunidad de demostrar quién era, de expresar su verdadero potencial, pero lo que realmente significaba aquel nuevo desafío seguía siendo incierto. En los días que siguieron al seminario, su mente era un torbellino de emociones. Carlos se permitió disfrutar de la breve sensación de victoria, pero la presión del nuevo proyecto que se avecinaba pesaba en sus hombros. Había tomado la decisión de ser parte de un grupo que proponía innovaciones audaces en su empresa, y aunque la idea lo llenaba de emoción, la magnitud de lo que esto implicaba lo mantenía alerta. Allí, en medio de sus reflexiones, surgió un dilema: ¿estaba listo para asumir un rol de liderazgo? Aunque sus recientes logros lo habían impulsado hacia adelante, había un eco en su interior que lo recordaba: que liderar significaba no solo presentar ideas, sino también estar preparado para enfrentarse a una oposición feroz. La responsabilidad ahora recaía sobre él y su éxito dependía de convertir ideas bien intencionadas en acción tangible. Carlos dedicó tiempo a investigar y networking. Se sumergió en libros de liderazgo, escuchó podcasts inspiradores y asistió a encuentros con personas influyentes. La voz de su mentor resonaba en su mente: el verdadero liderazgo radica en resolver problemas antes de que se conviertan en crisis. Esta máxima lo impulsó a anticiparse a posibles inconvenientes. Sabía que no podía enfrentarse solo a los desafíos que se presentaban, así que comenzó a construir una red de apoyo. Contactó a viejos amigos y colegas de confianza que podían ofrecer diferentes perspectivas y habilidades complementarias. El primer verdadero test de su capacidad de liderazgo llegó más pronto de lo esperado. Un día, mientras se discutía un enfoque para el nuevo proyecto en una reunión preliminar con el grupo, una tormenta de críticas se desató cuando algunos miembros cuestionaron su visión. Todo el arduo trabajo de su presentación anterior parecía diluirse en una lucha por ser escuchado. Por un instante, sintió los viejos fantasmas de la inseguridad resurgir. Esa misma sensación abrumadora de desconfianza intentaba apoderarse de él, pero esta vez había algo diferente, un nuevo propósito. Carlos se puso de pie. Lo que proponemos no está exento de riesgos, pero los mejores avances requieren que nos arriesguemos. Debemos estar dispuestos a innovar, a desafiar lo que sabemos. Si nos quedamos cómodos, nunca creceremos. En su voz había una convicción que antes no poseía. Se dio cuenta de que no solo defendía sus ideas, sino que también estaba apoyando a su equipo para que liberaran su propio potencial. Con el clima de la reunión cambiado, algunos de sus colegas comenzaron a murmurar en apoyo. Sin embargo, el grupo seguía dividido. Si bien había hecho pasos hacia adelante, la oposición latente aún no había sido disipada por completo. La fricción que sentía era un microcosmos de las decisiones difíciles a las que se enfrentaría en el futuro. Aún así, su respuesta había sembrado una semilla de confianza en otros. Comenzaban a ver al Carlos que se había redescubierto. A medida que el proyecto avanzaba, Carlos luchaba contra las dudas y la presión.
Se desafiaba constantemente a buscar soluciones creativas y a mantenerse firme contra las críticas. Una noche, mientras revisaba opciones estratégicas, la idea de que su visión se centrara en la colaboración y el empoderamiento del equipo comenzó a florecer. Esta no era solo su aventura, era un esfuerzo colectivo. Sin embargo, una inquietud persistía en su interior. ¿Y si todo esto resultaba ser un fracaso? La posibilidad de decepcionarse a sí mismo y a los demás seguía acechando. Carlos se dio cuenta de que, aunque había cambiado, la duda siempre sería parte de su viaje. Pero esta vez, esa duda se veía adornada por un nuevo sentido de seguridad, más que una condena, era un recordatorio de su humanidad. Mientras más se adentraba en el desarrollo del proyecto, la sombra de los objetivos fallidos comenzó a erradicar el brillo efímero de los éxitos pasados. Un nuevo desafío se cernía sobre él. No solo tenía que demostrar su talento, sino que también debía enfrentar uno de los problemas más grandes que la industria enfrentaba, la resistencia al cambio. ¿Podría Carlos convencer a su equipo de que esa resistencia no era el final, sino el inicio de algo extraordinario? ¿Tendría la fortaleza de espíritu para no solo liderar, sino para elevar a cada miembro hacia su propio crecimiento? La respuesta, aún en la penumbra, parecía más clara que nunca. El camino no sería fácil, pero esa era la verdadera esencia de su enriquecedor viaje. Con el pulso acelerado y un nuevo foco en su mente, se preparó para el desafío que le esperaba. El verdadero liderazgo no solo implica una visión, sino la valentía de enfrentarse a lo desconocido. La inquietud de Carlos creció a medida que los días pasaban y la necesidad de tomar decisiones se volvía urgente. En la reunión de esa semana, se discutirían los pasos concretos hacia la implementación del nuevo proyecto. La sala, llena de rostros conocidos, parecía cerrarse a su alrededor y el murmullo de comentarios insistentes aumentaba la presión que sentía en su pecho. Estaba preparado para enfrentar la resistencia que ya vislumbraba. De cara a esta revelación, Carlos decidió ser proactivo. Se dio cuenta de que no podía enfrentarse a la incertidumbre desde la defensiva. Por ello, convocó a una reunión previa con unos pocos miembros clave de su equipo. Les planteó la importancia de adquirir herramientas que fomentaran la colaboración y, sobre todo, la confianza. Cuando llegaron, compartió con ellos su visión, pero también abrió el espacio para escuchar. Quería conocer sus inquietudes y sugerencias. Así, se dio cuenta de que no solo era su proyecto, era un esfuerzo conjunto, y su éxito dependería del compromiso del grupo. Como resultado, el ambiente cambió. Las críticas perdieron fuerza ante el reconocimiento de que todos tenían un papel crucial que desempeñar. La dinámica se tornó más positiva, y eso encendió en Carlos una nueva chispa de seguridad. Sin embargo, el sabor agridulce de la duda seguía presente. El verdadero test aún estaba por llegar. Un día, mientras esbozaba su discurso para la reunión final con los directivos, recordó un consejo que había leído: el liderazgo no es solo sobre influir a otros, es sobre ser vulnerable y auténtico. Decidió entonces que no escondería sus temores ni su historia. En lugar de presentar solo cifras y datos, planeaba compartir su propio viaje de transformación. Ese instante fue crucial. Por primera vez, comprendió que su vulnerabilidad podría servir de puente hacia el entendimiento y la unidad. Llegó el día de presentar el proyecto. La sala estaba repleta de miradas críticas, pero también había un atisbo de curiosidad. Con voz firme, comenzó a compartir no solo los beneficios de la innovación que proponía, sino las dificultades que había enfrentado en su camino hacia la autoconfianza. Su audacia fue debidamente recompensada. Alternando momentos de análisis con anécdotas personales, logró conectar emocionalmente con su audiencia. Las preguntas llegaron. Algunas eran desafiantes, otras incrédulas. Al principio, titubeó. Pero con cada respuesta, la confianza en su rol de líder se hacía más evidente. El cambio genera miedo, y es normal sentirlo, dijo con sinceridad. Pero hemos visto lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. La resistencia no es un obstáculo, es una oportunidad para crecer. A medida que avanzaba la presentación,
percibía cómo su equipo, que unas semanas antes estaba dividido, comenzaba a encontrar cohesión. Era palpable la transformación, no solo en su discurso, sino en la forma en que todos los presentes empezaban a visualizar el proyecto. Carlos había logrado algo más que defender su visión, había encendido una chispa de movilización. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando un directivo del fondo de la sala se puso de pie. Su rostro, que había estado endurecido durante toda la presentación, mostró una expresión de interés. Carlos, tienes valor para presentarte así ante nosotros. Es un paso importante para todos. Pero, ¿qué harás cuando la oposición se intensifique? ¿Qué planes tienes para afrontar las críticas que ya anticipas? La sala enmudeció, y en el aire flotaba una mezcla de expectativa y desafío. Carlos sintió que el peso de la mirada de todos estaba sobre él. Aunque había compartido su viaje personal y había ganado algo de apoyo, la pregunta desestabilizaba su recién adquirida confianza. ¿Era suficientemente fuerte para liderar en medio de la adversidad, o el miedo volvería a atraparlo? Sus pensamientos giraban en un torrente de posibilidades. Esto no era solo una prueba de liderazgo, era un espejo que reflejaba sus inseguridades más profundas. Sin embargo, en ese momento crucial, la voluntad de demostrar que había aprendido a enfrentar la resistencia también lo empujaba a la valentía, y así, mientras todos esperaban una respuesta, Carlos se dio cuenta de que, independientemente del resultado, podía seguir creciendo. Ejecutaría un plan para mantenerse firme y adaptable, pero también buscaría oportunidades para fortalecer cada faceta del equipo. El desafío no solo era suyo, era una travesía compartida. Con la mente alerta, respiró hondo y decidió que, pase lo que pase, no retrocedería. En ese instante, había llegado a una encrucijada. Carlos comprendió que el camino hacia el verdadero liderazgo no solo se trataba de innovaciones, era la lucha constante contra la duda y la adversidad, y él estaba aquí para enfrentarlo. La próxima reunión marcaría no solo el destino del proyecto, sino también el futuro de su liderazgo. Pero antes de que pudiera pensar más, un mensaje llegó a su teléfono. Era un aviso de que importante información sobre la competencia había sido filtrada y podía cambiar todo el panorama. ¿Qué decisiones tomaría ahora ante estas nuevas circunstancias? Su viaje, aún lleno de incertidumbres, estaba lejos de terminar. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer el mensaje una vez más. La información sobre la competencia no solo era impactante, era un verdadero cataclismo que podía hacer tambalear todo lo que había intentado construir. ¿Cómo podía asegurarse de que su equipo no se viera afectado por esta nueva amenaza y, al mismo tiempo, aprovechar la situación en su favor? La incertidumbre se cernía sobre él como una sombra inquietante. La sala de reuniones, que antes se llenó de confianza, se oscureció con su preocupación. Sabía que los próximos días determinarían no solo el futuro del proyecto, sino también su capacidad de ser un líder eficaz en momentos de crisis. Tenía que actuar rápidamente, pero con la mente fría. Cada decisión que tomara a partir de ahora tendría repercusiones no solo para el proyecto, sino también para su propio desarrollo profesional. Se sentó, absorto en sus pensamientos, y comenzó a diseñar un plan de acción. La primera medida sería reunir a su equipo de nuevo. Esta vez, no solo para discutir el proyecto, sino para analizar la nueva información sobre la competencia. Carlos se propuso ser claro y transparente. Sabía que la confianza era fácil de perder y difícil de recuperar, y no podía permitirse que los rumores crearan divisiones. El día siguiente, durante la reunión, Carlos se sintió renovado ante la mirada atenta de su equipo. Sus manos temblaban ligeramente, revelando un leve rastro de inseguridad, pero decidió ignorarlo. Hoy debemos hablar sobre un cambio inesperado. Su voz resonó en la sala, y durante un segundo, observó a cada miembro de su equipo, buscando la conexión que había cultivado semanas atrás. Compartió la información sobre la competencia, exponiendo no solo los datos, sino también sus propios sentimientos de incertidumbre y miedo. Sé que esto puede parecer desalentador,
pero si hemos aprendido algo, es que la adversidad puede ser la chispa para la innovación. No estamos solos en esto. Las palabras parecían salir de su interior, reafirmando su compromiso no solo con el proyecto, sino con cada persona allí presente. A medida que el diálogo fluía, comenzaba a notar cómo las miradas cambiaban. Aquella resistencia que había anticipado se tornaba en un deseo compartido de encontrar una salida. Fue entonces que uno de sus colaboradores, un miembro del equipo que siempre había permanecido en la sombra, hizo una intervención inesperada. Carlos, podríamos utilizar esta información a nuestro favor. Si la competencia enfrenta problemas internos, ¿por qué no aprovechamos para destacar nuestras fortalezas? El comentario resonó en la sala, y un murmullo de aprobación se extendió entre los presentes. Era un momento revelador, aquí estaba el verdadero potencial del equipo que había deseado crear. La adversidad podía transformarse en una oportunidad, siempre y cuando actuaran unidos. La tensión se disolvió, y una nueva energía comenzó a fluir. Mientras las ideas comenzaban a surgir, Carlos se sintió rejuvenecido. El proceso de enfrentarse a la incertidumbre había cultivado un nuevo sentido de propósito en su liderazgo. Cada sugerencia hecha por su equipo lo empujaba a explorar nuevas posibilidades, a recordar que no estaba solo en esta travesía. Pero también comprendía que cualquier decisión tomada ahora implicaría un riesgo. Había nuevas dinámicas a considerar, implicaciones que se extendían más allá de su esfera de control. Con una renovada visión, Carlos asumió la tarea de planificar su estrategia. Lo siguiente que necesitaba era obtener información más profunda sobre la competencia y sus movimientos. Sin embargo, un pensamiento preocupante se albergaba en su mente: ¿qué riesgos había en la forma en que estaba abordando la situación? Sabía que en este camino había adversidades no solo externas, sino también internas que debía considerar. Su propio liderazgo sería puesto a prueba más que nunca. Mientras el tiempo avanzaba y las decisiones se acumulaban, Carlos estaba cada vez más consciente de que esta batalla no sería fácil. Había aprendido a enfrentarse a la adversidad, pero su propia lucha por mantenerse firme y seguro en su papel de líder estaba lejos de concluir. Antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un aviso que lo llevó a cuestionar las lealtades dentro de su equipo, y Carlos sintió el escalofrío del miedo volver a apoderarse de él. ¿Podría su equipo mantener la unión en medio de tantos desafíos? La respuesta parecía más incierta que nunca. La tormenta emocional en la que Carlos había estado inmerso finalmente comenzó a disiparse, dando paso a una resolución clara. Después de enfrentar la cruda realidad de la traición y atravesar un proceso de autoexploración, se encontraba en un punto de inflexión no solo en su vida personal, sino en su carrera profesional. La conexión que había tenido con Mariana se había transformado, al igual que la relación que mantenía con su propia identidad. El día siguiente fue significativo. Tras una serie de conversaciones honestas con Mariana, entendió que su historia no se definía por el dolor, sino por la capacidad de reinvención. Carlos tomó la decisión de cerrar ese capítulo con dignidad y madurez, sabiendo que el perdón no implicaba ignorar el pasado, sino encontrar la paz en él. Se reunió con ella y, al cerrar las últimas heridas abiertas, ambos comprendieron que, si bien su amor había fracasado, la lección era invaluable. Carlos no solo se liberó de la carga emocional, sino que también validó su crecimiento personal. Poco a poco, la claridad comenzó a fluir en su trabajo. La experiencia en el seminario había sido un catalizador. Carlos asumió su nuevo papel con firmeza, liderando la discusión sobre el próximo proyecto innovador. Se dio cuenta de que ser un líder no era solo acumular poder, sino guiar al equipo a través de la incertidumbre. Con determinación, convocó a su equipo y expuso las debilidades reveladas en el último informe de competencia, transformando la crisis en una oportunidad de crecimiento. Su voz resonó en la sala: cada desafío es solo una oportunidad disfrazada. Si lo afrontamos juntos, podemos convertir esta situación en nuestro trampolín hacia el éxito. Las miradas de su equipo se llenaron de asombro y expectativa. Ya no era el ingeniero inseguro que había permitido que las dudas lo dominaran,
ahora se erguía como un líder inspirador. Liderar generó un cambio palpable en su equipo. Cada miembro mostró un sentido de colaboración que antes había estado ausente. Las semanas pasaron y la tensión en el ambiente cambió. Con cada reunión, Carlos reafirmó su compromiso y su capacidad de adaptarse. Resolvió los conflictos internos con una madurez inesperada, fomentando en su grupo un ambiente de confianza. La resistencia que tanto había temido se convirtió en un impulso renovador. Con cada victoria, su confianza se afianzaba, y lo que había comenzado como un episodio turbulento en su vida se transformaba en un motor de superación. Finalmente, el día de la presentación del nuevo proyecto llegó. Carlos ingresó a la sala de conferencias con la cabeza en alto, experimentando una mezcla de nervios y emoción. Sentía que no solo se jugaba su futuro profesional, sino también la representación de todo un camino recorrido de autoconocimiento y crecimiento. Al presentar sus propuestas y responder a las críticas con seguridad, se dio cuenta de que su viaje no había sido en vano. Cuando el director de la empresa se levantó y anunció la aprobación del proyecto, la sala estalló en aplausos. Carlos sonrió, no por lograr un reconocimiento inmediato, sino porque había recuperado su esencia como profesional. La sensación de que su voz, antes silenciada por las dudas, ahora era escuchada, convirtió cada aplauso en una validación de su transformación. Con la presentación exitosa detrás, Carlos salió del edificio y miró al horizonte. Aquella visión se convirtió en una metáfora de su nuevo comienzo, un camino lleno de oportunidades en el que ya no sería cautivo de sus inseguridades. Las decisiones que tomó lo llevaron a redefinir su propósito. Había dejado atrás un pasado doloroso y había construido una nueva identidad. La confianza sólida que había cultivado en él ahora se reflejaba en su trabajo. Mientras escribía en su diario esa noche, Carlos se dio cuenta de que había conquistado mucho más que un proyecto. Había alcanzado una paz interior duradera y un sentido de pertenencia a su propio viaje. La vida había cambiado drásticamente en esos 30 días. Era elogiado no solo como ingeniero, sino como líder. El viaje que había comenzado en la oscuridad de la traición culminó en una luz brillante de autodescubrimiento. Las cicatrices del pasado ahora eran parte de su narrativa, pero no lo definían. Sin embargo, este no es solo el final de la historia de Carlos. Este es el momento de que tú también tomes acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y que más personas escuchen sobre estas transformaciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de superación personal. Solo los verdaderos fans de historias de crecimiento saben lo importante que es apoyar el canal con estas acciones.